como Dios, nadie como Dios. Un saludo en el Señor muy especial para ti que te encuentras hoy viendo tu taller, Conócete en Dios. En el día de hoy vamos a comprender un poco por qué a través de algunas regiones, en algunos lugares de nuestros países, hay personas que se comportan de una u otra forma. Es por el tema que justo vemos allí en el título de este video. Es el tema de los temperamentos. Nacemos con ellos, son hereditarios. Es más, es algo muy difícil de cambiar, pero no es imposible. Por ello te invito que allí donde estás iniciemos juntos con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, Paráclito divino, ven, háblanos al corazón, enséñanos, instrúyenos y sobre todo, quita la venda de nuestros ojos para palpar con total certeza lo que somos, sin miedo, sin temores, sin tapujos, reconociendo ante Dios lo que nos falta y lo que debemos cambiar. Por ello pedimos también la intercesión de la Santísima Virgen María, de San José y de todos los santos del cielo, muy especialmente de San Ignacio de Loyola y de Santa Catalina de Siena, patronos de este taller. Sellamos desde ya con la sangre de Jesús los frutos que vamos a recibir por gracia y misericordia de Dios a través de este momento, de este compartir. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Los temperamentos. Para iniciar hablando sobre este tema tan interesante, vamos a tomar la definición que nos da el Padre Miguel Ángel Fuentes a través de este libro llamado La Ciencia de Dios. El Padre en este libro nos dice que el temperamento es el conjunto de inclinaciones íntimas que brotan de la constitución fisiológica de un hombre. Es la característica dinámica de cada individuo que resulta del predominio fisiológico de un sistema orgánico. Quizás al leer esto no entendemos muchas cosas, pero tranquilos, vamos a profundizarlo. Lo primero que hay que saber de los temperamentos es lo que dijimos ya en la intro. Es algo que nace con nosotros. Y como nace con nosotros, nos hace inclinados, como nos dice este concepto, a ciertas cosas. A elegir en un momento una opción A o una opción B. Pero es algo que nos inclina, no que nos determina. No es que yo voy a llegar a decirle, Señor, me condené eternamente, hasta en el momento del juicio, Señor, me condené eternamente, pero es culpa tuya, Señor, porque tú me hiciste flemático y por eso fui recontra perezoso y hice un montón de cosas. O no, Señor, es que como tú me hiciste colérico, tú me lo diste de naturaleza. Yo me acuerdo que Adriana ahí en la primera charla de Conócete en Dios dijo que temperamento era la primera naturaleza. Tú, Señor, me hiciste mal geniado y por eso me condené. Uy, no, Señor, es culpa tuya. O decirle, uy, no, Señor, como soy sanguíneo, entonces hablo y hablo y hablo y no miro mis palabras y no sé qué. Y era un montón de gente, lastima a un montón de personas. Perdóname, Señor, tú me hiciste sanguíneo. Es que no me diste control en mi boca. Es culpa tuya, no es culpa mía, es culpa tuya. No, 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 no. Porque existieron santos por temperamentos. Entonces, la misma gracia que tuvo Santo Tomás de Aquino para dejar su pereza y hacer un montón de libros para el bien de la iglesia y para el bien de cada uno de nosotros, esa misma gracia que tuvo él, la tienes tú y la tengo yo. Esa misma gracia que tenía San Francisco Javier para aprender a controlar sus impulsos y no hablar por hablar y no decir por decir las cosas, la tienes tú y la tengo yo. Porque la misma gracia que tuvo San Francisco de Sales
para educar su mal temperamento, que pues sabemos que tiene el temperamento colérico, y terminar siendo el santo de la amabilidad, la tienes tú y la tengo yo. Esa misma gracia la tenemos nosotros. Por tanto, debemos saber que el temperamento nos inclina, mas no nos condiciona o nos determina. Esto lo podemos mirar para quienes nos están escuchando, que son padres de familia, lo podemos mirar en nuestros hijos. Uno ve que un chicuelo que apenas está empezando a caminar, cómo tiene, por ejemplo, actitudes de egoísmo. Uy, no, este juguete no te lo presto, no, mío, mío, mío. Y uno dice, pero es que yo no le enseñé a ser egoísta. Pero bueno, no le enseñamos a ser egoísta, pero puede que este niño haya nacido con temperamento colérico y pues al tener ese temperamento tiende a ser egoísta. Vemos que, por ejemplo, otro mismo niño de esa edad, allí con los juguetes, presta a todo el mundo los juguetes como si nada, y uno no sabe por qué, y uno simplemente dice, uy, qué generoso me salió mi hijo. No, es que puede que sea de temperamento flemático y por eso presta los juguetes y no le da tanta importancia a eso. Entonces miren lo bueno que es detectar esto desde que son niños, para nosotros empezar a educar su carácter. ¿Cómo lo educamos? Ya más adelante vamos a tener, dentro de 2 charlas, vamos a tener el tema de educación del carácter, donde vamos a profundizar más cómo educar cada temperamento. Ah, pero es que si yo soy grande y pues ya yo tengo 30, 40, 50, 60 años, ¿yo qué voy a hacer? Si imagínense, soy grande ya, mejor dicho, ya no voy a cambiar nunca. No, 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 eso no es así. A ver, esa estrategia que hemos utilizado para no cambiar diciendo yo soy así, ya sabemos que no es válida para ninguno de nosotros que estamos en este curso, porque ya vimos que uno de los obstáculos que nos impide conocernos y cambiar es decir yo soy así. Eso lo vimos en la segunda charla de este taller. Si no la has visto, puedes ir allí al mismo canal de Lazos Barranquilla, entras a la lista de reproducciones donde dice taller Conócete en Dios. Allí miras y en la segunda charla puedes entrar, o en las demás charlas si no nos hemos adelantado. Bueno, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Hemos dicho que es algo que nos inclina, no nos determina, que es algo que hace parte de nuestra primera naturaleza. Hemos dicho también que es algo innato que nace con nosotros, y también hay que mencionar que cada temperamento tiene sus cosas buenas, es decir, sus cualidades, pero también tiene sus defectos. Por lo tanto, saber esto nos va a ayudar mucho, muchísimo a empezar a tener la virtud de la humildad, porque vamos a descubrir que muchas cualidades que tenemos, que nos encantan, que nos retribuyan y nos digan, wow, qué bueno eres en esto, vamos a ver que eso es gracia de Dios. Y es algo que hemos recibido por nuestra naturaleza, nuestra primera naturaleza, por el temperamento que Dios nos ha dado. Pero también vamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que hacemos, las hacemos quizás porque tenemos esta inclinación. Y por ello les quiero invitar para que a partir de ese momento ustedes puedan tener una hoja en blanco. Busquen una hoja allí donde están en blanco con un papel y un lápiz, para que ahora que vamos a pasar y nos vamos a entrar en esta primera parte del tema sobre los temperamentos activos, específicamente de 2, ustedes puedan allí anotar los defectos que el Señor les muestre y que el Señor les diga allí, bueno, eso te lo están diciendo a ti, oye a ti, eso es para ti. Bueno, cuando el Señor nos diga eso, que nosotros podamos allí ver y escribir particularmente lo que nos dice el Señor que tenemos de defecto de ese temperamento y que debemos empezar a trabajarlo. Porque también al terminar o al finalizar esta charla o durante de allí en el chat vamos a estar nosotros colocándoles el test de temperamentos para que lo hagamos. También lo vamos a estar pasando por el grupo de Telegram para que si no estás, te nos apuntes. Allí en la cajita de información está el link del canal de Telegram donde podremos estar al tanto de todas las actividades y de cada una de las charlas que se nos van a dar durante este taller. Otra cosa que debemos saber antes de adentrarnos en esos 2 temperamentos activos es que nosotros tenemos
de todos los temperamentos un poquito, pero específicamente tenemos dos temperamentos que el primero nos domina y el otro lo modera. Es decir, no es común que nos vayamos a encontrar con alguien que tenga el temperamento en estado puro, es decir, tal cual como lo voy a mencionar ahorita de defectos y virtudes. No es lo normal. Lo normal es que uno encuentre a personas con un temperamento mixto, es decir, tú y yo tenemos un temperamento mixto. Por lo tanto, vamos a encontrar que hay cosas de ese temperamento, debilidades o virtudes o cosas muy buenas, cualidades, que uno puede decir, sí, las tengo. Pero también vamos a encontrar con que hay otras cosas que voy a estar mencionando, que uno dice, no, pero es que esto yo definitivamente no lo tengo. Claro, mirándolo bajo la luz del Espíritu Santo y como ya hemos dicho, las máscaras guardaditas y viéndonos desde la perspectiva de Dios para que nos muestre lo que en realidad somos. Por lo tanto, con esta breve introducción, les quiero invitar a que ya teniendo su hoja allí, iniciemos con el temperamento colérico. Los coléricos se caracterizan por dos cosas. En una primera, cuando sucede algo, tienen una reacción inmediata. Y en una segunda parte, esa misma impresión les dura mucho tiempo. Es decir, si alguno de nosotros le hace algo malo a un colérico, créanme que lo va a recordar durante mucho tiempo, por no decir que durante toda la vida. Y pues aparte de las características, vamos a adentrarnos a las buenas cualidades y los defectos, porque como les dije, tienen ambas cosas, tanto cualidades como defectos. Cualidades de una persona colérica: es una persona decidida, tiene una voluntad fuerte, es decir, cuando se define por algo, lo hace o lo hace. Es una persona intelectual, tiene un entendimiento agudo, es decir, recibió de parte de Dios una gracia muy especial de inteligencia, porque también vamos a ver que es una persona analítica. Es una persona que tiene capacidad o don de gobierno. Normalmente los líderes en las empresas tienen este temperamento colérico. Tiene una gran capacidad de ordenar y de organizar. Puede encontrar el reguero más grande de cosas, puede entrar a una empresa encontrando todo desordenado, que pues bueno, por una parte puede desesperarse, quizás tomar una actitud de iracundidad, de impaciencia de un principio, pero te deja todo organizadísimo. Es una persona con una profunda concentración, es decir, que está literalmente escuchando cuando algo le interesa y cuando algo es muy importante para ella. Está allí mirando, escuchando atentamente, tomando apuntes. Quizás alguno de ustedes está así. Bueno, amigo, puede que seas colérico. También es una persona que no se excede en sus diversiones. Es una persona que casi no le gusta divertirse o sacar tiempo para la recreación. Porque pasa que esta persona es adicta al trabajo, es adicta a hacer muchas cosas que pues bueno, esto lo lleva a ser un muy buen empresario, es más, lo lleva a tener buen dinero precisamente por esas capacidades que tiene. Por otra parte, una persona de este temperamento colérico tiene de cualidad que es una persona puntual, que es más, le va a molestar si cita a una hora aquí por videollamada y no llegan a esa hora, sus amigos no se conectan, le va a molestar muchísimo. También es una persona que le gusta estudiar materias teóricas. No le gusta el reposo ni la inacción. No le gusta estarse quieto en ningún momento. No solamente no divertirse, sino no le gusta estar quieto en ningún momento. Es decir, siempre está buscando algo para hacer y en dónde invertir su tiempo. Es una persona que es muy apasionado por lo que hace. Cuando se enamora de algo, eso va con toda hasta que lo logra. Miren, es algo hasta cruel un ejemplo que ponen por allí, pero
tiene algo de verdad. Y es que un colérico puede ir, por ejemplo, de aquí a la esquina. Y dijo que iba a ir a la esquina en tanto tiempo. Y se lo propuso. Y va con tanta pasión que lo hace y lo hace y lo cumple a tal punto de que si, por ejemplo, en el camino encuentra un niño así enfermísimo, tosiendo, mejor dicho, que está a punto de morirse de desnutrición y no sé qué, pero él dice, no, es que tengo que llegar allá, y casi que le dice al niño, quítese de ahí, que voy para allá, porque es una persona apasionada por lo que hace. Es una persona que siempre tiene proyectos muy grandes en su cabeza. Entonces, si uno felicita a alguien porque, wow, qué propuesta tan grande hiciste. Uy, no, qué bien hiciste esto. Porque, uy, tienes una cabeza, pero que piensa grande, a lo alto. Y uno dice, uy, sí, soy una persona que tiene grandes ideales. No, eso no es algo propio de nuestra virtud. Debemos saber que eso es algo propio de la gracia de Dios que nos ha dado a través del temperamento que hemos recibido. Esa persona es muy responsable, es decir, no deja para mañana lo que debe hacer hoy, sino que hace hoy lo que debería hacer mañana. Aparte de esto, es una persona perseverante, insistente. En el hablar es breve y conciso. Es fuerte en sobrellevar enfermedades, dolores, sufrimientos, penitencias y mortificaciones interiores. Es decir, a una persona de este temperamento colérico, uno muy pocas veces lo va a ver como triste, agobiado, agotado, diciendo, ay, estoy muy cansado. No, normalmente una persona de temperamento colérico tiene un temple impresionante. Tiene esa gracia de la fortaleza, tiene ese don del Espíritu Santo de la fortaleza que lo lleva a ser una persona aguerrida, que si está allí, sabe que las cosas requieren sacrificio y permanece y es fiel allí. Es una persona que supera los obstáculos rápidamente. En sus manos las obras más difíciles llegan a feliz término. Tiene un gran vigor, no se atemoriza ante las dificultades. Como vemos, es una persona que tiene unas virtudes extraordinarias de inteligencia, de fortaleza, de entendimiento. Es una persona aparte analítica. Es lo que quizás muchas empresas buscan porque tiene también capacidades de liderazgo. Pero la persona con este temperamento no solamente tiene esas lindas cualidades, sino que también tiene unos defectos o está inclinado a ciertos pecados, como por ejemplo lo es el pecado del orgullo, porque claro, como tiene tantísimas cualidades, normalmente cree o piensa que todo es gracias a su esfuerzo, que todo es gracias a todas las negaciones y todas las luchas que tuvo, pero por momentos se olvida de que eso fue gracia de Dios. También estas personas con ese temperamento tienden a faltar a la caridad, a ser incomprensivos y personas muy insensibles. Es una persona en la parte de sus defectos que es iracundo, que se irrita con facilidad. Cuando las cosas no salen como las tenía pensado en su cabeza, explota que da miedo. ¡Ay! Salgan corriendo todos, que esta persona no le salieron los planes como quiso y ¡uy, no! Mejor dicho, no sé si en algún momento nosotros hemos visto una persona así. Puede que normalmente estas personas que están cerca de un colérico se santifiquen rápidamente, porque al ser este temperamento tan explosivo deben aprender a ser pacientes. Así que si tú tienes en tu familia a alguien con este temperamento, alégrate, bienaventurado, porque está pronto, está en proceso tu santificación si lo ofreces con amor al Señor. En ello también es una persona dura con quien se equivoca, hiriente con sus palabras. No mide la forma en decir las cosas, simplemente las dice. Pero ojo, esto nos va a ayudar también a tener un poco de misericordia con los coléricos,
porque estas personas son así por naturaleza, no es por maldad, sino por su misma naturaleza. Y allí porque son hirientes con quien se equivoca, porque como esta persona es tan perfeccionista, como esta persona tiene tantas capacidades, como esta persona puede levantarse a las 3 de la madrugada y acostarse a las 2 y levantarse al día siguiente como si nada, durmiendo una sola hora, y él no entiende por qué otra persona no es capaz de hacer lo mismo. Entonces miren lo lindo que es, porque si supiéramos la vida, si supiéramos el temperamento de los demás, tendríamos menos cosas que perdonarle, porque es una persona que lucha constantemente con eso. Una persona colérica hace recriminaciones exageradas, malinterpreta las mejores intenciones, precisamente por esto, porque no conoce los demás temperamentos y piensa que quizás los demás lo hacen por maldad, pero en realidad no es por maldad, sino que él es bienaventurado, ha recibido unas gracias impresionantes que otras personas no tienen. Es una persona que le cuesta perdonar. También es soberbio y egocéntrico, es terco, obstinado, cree siempre tener la razón, no da su brazo a torcer. Por tanto, si uno se encuentra con un colérico, el colérico le dice, pero es que el cielo es verde, no es azul, uno debería decirle, ay sí, qué tono de verde tan lindo tiene el cielo, para evitar allí entrar en una discusión muy fuerte. Debemos saber que es una persona que se cree autosuficiente, rechaza la ayuda de los demás, incluso la de Dios. Es decir, es una persona que en la universidad es el típico de, ay, no, déjeme, yo hago el trabajo solo, yo ahí lo meto, yo ahí lo pongo su nombre, no, tranquilo, no se preocupe. Es que si me pongo a esperar de que ustedes envíen sus partes, para más uno me lo envía por allá a las 12 de la noche y después tengo que acomodar todo eso allí, y después de que acomode eso allí tengo aparte de editar y colocar su nombre, no, espérense, ahí mejor yo hago todo eso y listo. Es una persona que se cree autosuficiente y como se cree autosuficiente no acepta la ayuda de los demás. Entonces, si uno conoce a alguien que tiene estas características, ya uno sabe más o menos qué temperamento es. También debemos saber que las personas de ese temperamento no les gusta dar explicaciones de sus actos. Son personas muy reservadas, les cuesta hablar de sí mismo. Es una persona insensible, no comprende el dolor de los demás. Ve a alguien llorando y le dice, pero tú ¿por qué lloras? A ver, levántate, despierta, ¿qué piensas de la vida? A ver, pero asuma eso que le está pasando, tiene una vida por delante, ¿usted qué espera de la vida? Esa es la actitud de un colérico, no es capaz de comprender el dolor del otro. También es una persona que aborrece las manifestaciones de amor y de cariño. Padres que me están escuchando, si tienen un hijo colérico es fácil de detectarlo, denle un abrazo para ver cómo reacciona, porque puede que digan, uy papá, quítate de allí, o quizás alguno de nosotros tenemos ese tipo de actitudes. Puede ser que sea de nuestro temperamento y eso debemos trabajarlo. El colérico es una persona que tiene a los demás por menos, como personas débiles y torpes. También le cuesta pedir disculpas cuando comete un error. Es ambicioso, busca mandar, dominar, ser aplaudido, figurar, aparecer. Que lo tengan en cuenta. Tiene la tendencia al rigorismo y al moralismo. No le gusta escuchar consejos. Vamos nosotros a aconsejar a un colérico, es como el colérico ya en su cabeza está, pero este que se cree, pero mírelo cómo se comporta, pero este que me va a decir, pero eso, ya yo eso lo apliqué y no me sirvió. Y no le presta atención a los consejos de los demás. Y miren cuán importante es escuchar los consejos del otro, porque bien dice la palabra de Dios, un ciego no puede guiar a otro ciego, pues caerá en el mismo hoyo. También una persona colérica tiende a ser hipócrita, porque oculta sus faltas. Es egoísta, piensa solo en sí mismo, en su bienestar, en su confort, etc. Es una persona que cuando la humillan o se burlan de él, jamás se lo olvida. Guarda mucho esas palabras que le han dicho en su corazón. También es una persona caprichosa. Ahí debemos saber, viendo todos esos defectos, que hubieron santos que fueron coléricos y llegaron a la santidad. Santos como ¿cuáles? San Pablo, santos como San Ignacio de Loyola,
santos como San Francisco de Sales y San Jerónimo. ¿Cómo lograron ellos esto? Educando su carácter. Se debe educar con razones. Es decir, a ellos no simplemente le debemos decir esto está bien, esto está mal, sino que debemos darles razones de peso biológicas, psicológicas, espirituales, pero venga, es que en el cerebro pasa esto y eso está mal por esto y esto es otro, para hacer que estas personas comprendan el punto de vista que tenemos. Allí debemos saber que esta persona, es decir, cada uno de nosotros, si tenemos este temperamento, debemos pedir ayuda a Dios y ayuda a los demás. Debemos trabajar en el dominio de nosotros mismos, aprender a ser suaves y dulces en el trato con los demás, dejarnos querer, también humillarnos ante el prójimo, reconocer nuestros errores, aprender a reír de nosotros mismos cuando cometemos un error. Examinar todos los días si se fue duro con alguien y pedirle perdón ese mismo día. También tener una frase guía para evitar caer en orgullo y en soberbia. En el caso de San Ignacio de Loyola, que ya vimos que era colérico, él tenía una frase que siempre cuando terminaba un apostolado la repetía: todo para mayor gloria de Dios. Es decir, reconocía que todo era gracia y que todo esto es para gloria de Dios. También en ello es necesario que el colérico sepa siempre, tenga la claridad en su conciencia, que es un instrumento de Dios y un servidor del prójimo, que las gracias que ha recibido es para que sirva a los demás. También esta persona debe aprender a sacrificarse por el otro y luchar contra el orgullo y la iracundidad durante toda la vida. En esto debe hacer su examen de conciencia diario. Miren, ¿cómo hacer el examen particular de conciencia? También lo vamos a descubrir en este taller, en unas de las siguientes charlas, así que muy atentos, no nos perdamos ninguna charla, porque vamos a ver cómo podemos evaluarnos todos los días para ir mejorando en la educación de este temperamento. Miren, eso también es bueno saberlo, porque uno trata con personas de muchos temperamentos y si tratamos con alguien colérico, uno debe saber cómo tratarlos para que de buenas a primeras no nos vayamos a pelear o a discutir con esa persona. Porque, por ejemplo, los coléricos pelean siempre con los sanguíneos, pero chocan súper fuerte porque ambos son temperamentos activos. Entonces, si en un momento algo les impresionó y quieren hacerlo, imagínense, son dos modelos de liderazgo totalmente diferentes. El colérico más analítico y el sanguíneo más llevado por sus emociones, por sus pasiones. Entonces allí se encuentran y ¡puf! Hay como una explosión prácticamente. Y por ello hay que saber tratar a los coléricos. Cosas puntuales. Hay que ganarnos su corazón para convencerlos y saberlos guiar. También no hay que emplear la dureza ni castigos vergonzosos. Si por ejemplo uno corrige a un colérico delante de todo el mundo, ¡ay! Se lo ganó enemigo. Eso no se debe hacer. También debe uno darle razones y motivos sobrenaturales para que esa persona entienda lo que le estamos tratando de decir. Y por último, debemos llevarlo a que se enfoque en algo según sus cualidades, es decir, que le saque provecho a su temperamento, porque nuestro temperamento es en realidad nuestro mejor aliado. Hay que aprender a sacarle provecho. Ahora pasamos al segundo temperamento activo, que es el temperamento sanguíneo. Debemos saber que las personas de este temperamento se diferencian de las del temperamento colérico en que las impresiones no le duran mucho tiempo, pero también reaccionan de forma inmediata. Bueno, adentrémonos a las cualidades. Una persona sanguínea le gusta conversar, se comunica fácilmente con la gente desconocida. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno va a un viaje con un grupo de personas y uno se encuentra que alguien ya saludó al portero, al taxista, al dueño del lugar, a todo el mundo, y uno le pregunta: ve, ¿tú conoces a esa persona? Y dice: no, apenas la acabo de conocer. Y uno dice: ay, pero pareciera que fueran amigos de toda la vida. Y bueno, puede que tú, mi querido amigo, que te está riendo en este momento, seas una persona sanguínea por realizar este tipo de cosas.
Una persona sanguínea es una persona que le gusta estudiar varios temas para tener una cultura general. Es decir, estas personas que normalmente estudian administración de empresas turísticas y estas carreras como parecidas que tienen que ver mucho con la parte cultural, conocer y todo, puede que su temperamento sea sanguíneo. Por otra parte, la imaginación de un sanguíneo es viva y le gusta siempre las novedades. En ello decir que les gusta las actividades con acción y las recreaciones y dinámicas. Si al colérico no le gustaba nada de eso porque es adicto al trabajo, al sanguíneo le encanta todo eso que tiene que ver con lo recreativo, con lo dinámico, las vacaciones, el paseo, todo eso. El sanguíneo tiene la tendencia de cambiar fácilmente de opinión delante de argumentos razonables. Eso es algo positivo porque, contrario al colérico, no es una persona terca, sino que está abierta a aprender y a escuchar las opiniones de los demás. Una persona con ese temperamento se reconcilia con facilidad y no guarda rencor. Le gusta hacer el bien siempre que puede y en ello se aflige fácilmente con los males del prójimo. Es una persona más inclinada al optimismo que al pesimismo, es decir, que no conoce dificultades. Es una persona alegre, atento y amable, que siempre está, no, venga, yo pago, venga, lo invito, y es una persona muy linda para estar, porque por más dura que sea una situación, él siempre tiene un rostro amable, sencillo. En cambio, el colérico se reconoce porque puede que esté muy bien la persona, pero puede que tenga la ceja levantada o la cara así como con el ceño ahí marcado, y uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué se comporta de esa forma? No, es que se le detecta. De la misma forma en que se le detecta eso al colérico, al sanguíneo se le detecta porque siempre anda con una felicidad, una alegría en su rostro de una forma impresionante. Es una persona que le gusta andar bien vestido y elegante. Tiene la tendencia de tomar siempre la iniciativa. Le gustan los eventos sociales y en ello hay que saber que es una persona muy influenciable por las personas que quiere, porque se confía en los demás. Es una persona que puede tener grandes entusiasmos, es decir, que un momento esté, sí, tal cosa, qué alegría, pero luego una depresión profunda y llorando, y uno dice, pero bueno, estaba feliz, ¿qué te está pasando? También una persona de ese temperamento ha sido dotado de una inteligencia rápida, pero sin mucha profundidad. Es decir, te puede decir, yo entendí eso que me estás diciendo, sí lo entendí, pero le preguntas y en realidad es que no lo entendió por encimita, pero no profundizó en eso. Es algo positivo porque se le facilita mucho la parte de los números, la parte de física, eso se le facilita mucho a este tipo de personas. Es también dócil, sumiso, obediente y sincero. Cuenta con facilidad sus luchas y dificultades. Entonces vemos que el colérico le cuesta reconocer lo mal que la está pasando, decir, venga, tengo esta dificultad, pero el sanguíneo se le pregunta cómo está y te termina diciendo cómo está todo, la casa, la familia, los hijos, todo, porque es una persona muy sincera. Y eso es algo muy bueno porque muy difícilmente te dirá una mentira. Es una persona que le muestra los defectos a los demás y los demás no se hieren con él. Porque incluso lo puede decir como con ganas de reírse o en medio de chiste y la otra persona entendió el mensaje, pero no lo tomó de mala forma. En cambio, si un colérico lo dice con esa furia, claro, el perfeccionismo que tiene y no sé qué, puede que entonces otra persona se lo vaya a tomar de mala forma. Pero, como ya vimos, no solamente ese temperamento tiene buenas cualidades, sino que también tiene unos defectos, como lo son de que por más que en su naturalidad es una persona muy afable, sonriente, amable, puede que cuando viene un momento de prueba o de que pasa algo difícil, puede que esa persona explote a tal punto que puede llegar a ser una persona muy violenta. Es una persona que toma decisiones precipitadas porque es impaciente. Es inclinado a la crítica e ironía, le gusta burlarse de los demás. Entonces allí puede que al burlarse de un melancólico
que le diga, por ejemplo, esa loncherita que llevas al colegio, ¿qué vendes, boli? Puede que eso nunca se le vaya a olvidar a esta persona de este temperamento melancólico, y puede que sea una gran herida de baja autoestima que le quede durante muchos años de vida hasta que Dios permita que se sane. Entonces ahí uno debe aprender, si tiene este temperamento, a moderar y a ser muy prudente con los comentarios que hace, porque con otro sanguíneo, con un flemático, uno puede decir todos estos tipos de comentarios, pero por ejemplo con un colérico o un melancólico, si uno dice estos comentarios, lo va a terminar hiriendo profundamente. Las personas de este temperamento no son perseverantes, dejan las cosas para hacer después. Come de todo, le es difícil controlar la boca, tanto para hablar como para comer. Por tanto, termina cayendo en este pecado de gula. También esta persona tiene dificultad para concentrarse en la oración, es disperso, disipado, distraído, y uno puede encontrar que el sanguíneo está literal mirando por ahí por un lado y por el otro cuando está en la parroquia rezando y no es capaz como de concentrarse. Pero ojo, esto no es para que digamos, yo soy así, entonces Señor aguántame que esté distraído allí en medio del Santísimo. No, porque justo si tienes una facilidad para hablar, habla con Jesús. Allí esa facilidad que tienes te va a ayudar demasiado para ir educando este temperamento, porque sí es posible. También esta persona es exagerada al momento de contar una noticia o una historia. Tiene la tendencia de inventar cosas. Por otra parte, estas personas se dejan arrastrar fácilmente por los placeres de la lujuria. Deben tener mucho cuidado las personas con este temperamento porque son muy proclives a este pecado. Por otra parte, las personas de este temperamento son superficiales, no interiorizan, fijan más la atención en cosas exteriores. Es adicto a que los demás le alaben, es vanidoso y se complace de sí mismo. Es decir, le gusta escuchar que todos le alaben cosas buenas que tiene y también le gusta alabar mucho las cosas que hacen los demás. Pero Adriana, eso es bueno, no estar aplaudiendo lo que los demás hacen. Es bueno hasta cierto punto, es bueno porque todos necesitamos de cierta forma palabras de afirmación, pero por otra parte es un vicio que conocemos como el vicio de la adulación. Es decir, estarle diciendo cosas buenas a la otra persona que tiene, pero uno no sabe ni uno se hace una idea que esto puede ser causa de que esa persona cometa pecados de soberbia, de orgullo, etc. Es una persona imprudente. Todo lo quiere ver, todo lo quiere oír, de todo quiere hablar. Es una persona que tristemente no le da vergüenza su pecado. Puede que sea consciente de lo que está haciendo, pero no siente vergüenza, no siente pena. Es más, puede que por momentos diga, eso está bien, eso en realidad no está mal. Es una persona envidiosa y celosa, por eso falta a la caridad. También a las personas de ese temperamento les cuesta seguir reglas, normas, parámetros. Les cuesta, por ejemplo, hacer un planner por horas, organizar un horario y cumplirlo puntualmente lo que allí colocan. Eso les cuesta a las personas de ese temperamento. Es alguien que le cuesta ser imparcial y justo, porque crea afinidades con personas y se olvidan de los demás. Es una persona que detesta el silencio, que busca siempre la compañía y las buenas conversaciones con los demás. También es alguien que huye de las cosas que requieren sacrificios. Es amigo de los trabajos fáciles y vistosos. Por otra parte, es una persona que se mueve por sentimientos y lo niega, dando razones del por qué el cambio de su decisión, pero que en realidad no es así, sino que es porque sus sentimientos cambiaron, porque se desanimó de aquello que de un principio le animó tanto. Y es específicamente porque como las impresiones le duran muy poco, eso tanto lo bueno para lo malo, en lo bueno puede que se emocione por una empresa, pero que a final de cuentas se olvide de ella, o ya no es tan importante, lo va dejando, y por eso es que en un principio dijimos que puede que lleve muchos negocios a la quiebra. Esta persona no guarda remordimientos de los planes y proyectos que abandonó. Es decir,
puede que una persona con ese temperamento en algún momento haya decidido tomar un curso de inglés, de francés, de portugués y se haya gastado un montón de plata. Ojo, para no decir que inició una carrera universitaria y la dejó tirada. Y bueno, hace esto y resulta que esa persona, ningún remordimiento, nada, se le pasaron 4, 3, 2 años de vida allí y como si nada hubiese pasado, sin ningún remordimiento. En ello también hay que decir que su inestabilidad lo va llevando a cambiar constantemente de trabajos, de hobbies, de pasatiempos, porque es casi como un niño que de un momento para otro se aburre de estar allí con el juguete nuevo que le dieron. Por tanto, si eres papá, ya sabes cómo distinguir si tu hijo es sanguíneo o es colérico o es los otros dos temperamentos que vamos a ver en el día de mañana. Otra cosa, las personas de ese temperamento buscan disfrutar la vida. Por tanto, pueden caer en muchos desórdenes, vicios, adicciones que sabemos que le hacen mal a una persona. Por otra parte, hay que decir que ellos se preocupa mucho por lo que dicen los demás de él y esto puede hacer que pierda la paz con facilidad. Y por último, en sus defectos debemos mencionar que no deja hablar a los demás, que domina las conversaciones. Y esto hasta cierto punto uno puede decir, ay, buenísimo, porque es quien inicia las conversaciones y quien hace perder el miedo a las otras personas para que hablen. Eso por una parte, pero por otra parte, al ser tan espontáneo, muchas veces no deja hablar a los demás y los demás queriendo decir una opinión y como, ay, con este nunca se puede porque nunca deja de decir nada. Miren que quizás esas actitudes que tenemos nosotros puede estar incomodando a los demás y por tanto nos puede llevar a faltar a la caridad. Allí en ello hay que decir que hubieron santos con este temperamento. Santos como cuáles, como Pedro, San Pedro. ¿Se acuerdan de San Pedro? Señor, te seguiré hacia donde vayas. Bueno, ese Pedro que en un momento de alegría le dijo esto a Jesús, lo terminó traicionando. Miren que las emociones lo llevaron como a decir algo, pero luego no lo llevó a cumplir. Eso mismo puede que nos esté pasando a nosotros. También, aparte de él, está San Agustín y San Francisco Javier, entre otros santos más. Allí pasemos a otro punto dentro de este temperamento, cómo tratar a las personas que lo tienen. Debemos llevarle a que termine los trabajos comenzados, porque como les dije, inicia haciendo algo pero lo deja tirado. Entonces ahí uno debe decirle, bueno, termine lo que empezó y ayudarle. También no debemos darle demasiado crédito a lo que nos dice, porque por ejemplo puede comprometerse, no, yo te voy a ayudar a hacer tal cosa, para tal fecha te lo tengo, pero lo más seguro es que para esa fecha no lo tenga, sino que lo dijo como por salir del paso. Entonces ahí uno tiene que aprender a ser paciente, a esperar a que lo entregue en cuanto pueda. También debemos cuidar de no hacer a esa persona de este temperamento confidente, porque muy seguramente lo que le decimos le va a contar a alguien más. También debemos no contrariarle ni quitarle su alegría, es decir, mantenerlo en sus justos límites. Es recomendable que cuidemos o que nos cuidemos de tener malas compañías, porque justo al ser tan influenciable, las demás personas pueden llevarlo por malos caminos y hay que conducirlo sobre todo a que empiece a tomar resoluciones para dominarse a sí mismo, sobre todo en la parte de sus sentimientos. Por otra parte, ¿cómo educar ese temperamento? Vamos a tener en 2 charlas, si Dios lo permite, una charla de cómo educar el carácter, como ya se los mencioné, pero voy a mencionar aquí unos detalles que le pueden servir a estas personas para que inicien a trabajarle a ese temperamento. ¿Cómo lo pueden hacer? Estas personas deben aprender a reflexionar mucho sus asuntos espirituales y materiales. Es decir, en algunas tareas que estén desarrollando deben decirse, ve, en mi caso, Adriana, miraste bien los pros y los contras. A ver, Adriana, miraste cada detalle, revisaste si esto cuadraba, si no, y a partir de allí tomar una decisión. Esto para dejar de ser tan impulsivo. También debe cultivar una vida interior profunda. Debe colocarse fuertes penitencias, ejercitarse diariamente en la mortificación de los sentidos, en dominar la vista, el oído, el olfato, la lengua, el gusto, el tacto y también preservar el paladar de las golosinas. Te digo que es algo muy lindo que estemos en este taller
porque justo vamos a tener una charla de cómo purificar los sentidos. Esta charla les va a ayudar a todos en general, pero sobre todo a los de temperamento sanguíneo. Otra recomendación para estas personas es que asignen un horario bien regulado. Bueno, acá en el taller vamos a tener una charla de cómo administrar un poco mejor el tiempo que nos podría servir a todos. Por otra parte, esta persona debe seguir reglas y las normas establecidas. Debe ennoblecer con intenciones sobrenaturales sus cualidades, como lo son la caridad, la obediencia, la sinceridad y la alegría. Es decir, saber que todo eso lo ha recibido de Dios. Y por último, debe combatir sus faltas, como lo son la inconstancia, las preferencias, la sensualidad, el ocio, la ligereza, la superficialidad, la vana complacencia y la soberbia. Así que si estás allí y has tomado apuntes de las cosas que le debes trabajar, como lo dijimos al principio de la charla, debes guardar esa hoja, porque todo esto lo vamos a continuar en la charla de mañana, donde hablarán sobre los temperamentos pasivos, que les adelanto que son dos también, y son el temperamento flemático y el temperamento melancólico. Por tanto, para finalizar esta charla, debes saber que independientemente del temperamento que tengas, Dios te ha hecho un llamado para llegar al cielo, e independientemente del temperamento que tengas, ese llamado no ha sido quitado. Por lo tanto, espera con ansias esta charla de educación del carácter, donde aprenderemos precisamente a dominar y a trabajar en cada una de estas cosas aquí mencionadas. Te invito ahora, allí donde estás, que terminemos esta charla con una oración para entregarle todo al Señor, para reconocerle lo que somos y pedir su gracia, su compañía, y que durante este camino nos continúe dando la perseverancia que tanto estamos necesitando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Di allí donde estás, Señor, te doy gracias por este momento. Gracias por traerme este curso. Gracias porque a través de esta charla pude descubrir muchas cosas, muchos de mis comportamientos, muchas de mis inclinaciones, muchas de las cosas que hago. Es más, en medio de reírme, en medio de ir escuchando, quizás tú, Señor, me hablaste al corazón, y por ello, Jesús, te quiero dar gracias. Y al mismo tiempo, Señor, te quiero pedir perdón, porque quizás me he excusado en cada una de estas cosas con frases como yo soy así, y no te he dejado ser el Dios de mi vida. Por ello te suplico con todo el amor de mi corazón, suplícaselo tú allí donde estás. Te suplico, Señor, que me cambies, que hagas conmigo una obra nueva. Dispón mi corazón para la charla de mañana, para la charla dentro de 2 días de educación del carácter, para que, Señor, con tu gracia, con tu auxilio y también colocando de mi parte, con mi voluntad, pueda dejarme guiar en este camino al cielo que tú tienes preparado para mí. Todo esto lo pedimos, mi Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, de San José, de todos los santos del cielo y todos los santos arcángeles de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Si durante esta charla estuvimos interesados en lo que somos, no nos perdamos las demás que vienen. Perseveremos, porque justo se nos vienen charlas impresionantes, donde aprenderemos con ejercicios prácticos el cómo trabajarle a esta primera naturaleza, al temperamento que tenemos. La gracia del Señor esté con ustedes. Dios les bendiga.